Su padre fue agregado militar en Viena, un cargo bastante importante. Eso da de alguna manera un contexto de que Roberto Dávila nació en una familia pudiente, digamos, acomodada, culturalmente también bastante, digamos, de buen nivel. Y la verdad es que él en sus textos de apuntes de viaje y en sus memorias, no hace mayor referencia a su infancia en Viena. Lo que sí está claro es que el hecho de haber vivido en Viena y haber sido hijo del agregado militar determina su voluntad posteriormente de estudiar en la academia y de sacar sus estudios de posgrado en la Academia de Viena, digamos, de Bellas Artes de Viena. En toda Europa en esa época se vivía un cierto despertar cultural y había... estamos en un contexto donde se están iniciando las vanguardias artísticas en toda Europa. Veníamos de alguna manera de unos ciertos cánones en términos del arte, marcados por la academia, por las academias de bellas artes, por lo pictórico en términos de la pintura, y comienza en Europa a surgir ciertos elementos, digamos, en los cuales hay, podríamos decir, una primera revolución en términos de lo que se venía haciendo en el arte. Surge el cubismo, surgen movimientos, digamos, el dadaísmo en literatura. Entonces comienzan de alguna manera los surrealistas comienzan también a organizarse. Entonces estamos en un contexto cultural donde están sucediendo cosas en Europa que están marcando de alguna manera el derrotero de lo que sería el siglo XX y que estamos de alguna manera todavía imbuidos en el siglo XXI, en términos del arte y por supuesto de la arquitectura. Viena de alguna manera no era menos culturalmente que París o que Berlín o que otras capitales europeas en ese momento, ¿no? En términos de lo que estaba sucediendo ahí. La Universidad de Chile es la universidad más antigua, la primera universidad del país. Se funda, ¿no es cierto?, a partir de la necesidad de la República de aquilatar ciertos conocimientos y de producir también los profesionales que necesitaba la República para poder sustentarse como tal. En ese contexto, la carrera de arquitectura surge primero en la Universidad de Chile como una rama, como un curso de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, o sea, como de la Facultad de Ingeniería. A pesar de eso, en Chile la costumbre o la usanza era mirar a Europa y sobre todo a Francia, ¿no? Entonces se importan arquitectos europeos, franceses sobre todo, para construir, por ejemplo, la Casa Central de la Universidad de Chile y otros edificios importantes públicos. Y estos arquitectos franceses, Brunet de Ven, Lucien Henot, etc., también son invitados a participar como formadores de otros arquitectos. Y en ese contexto se forma la Universidad de Chile como una escuela heredera de alguna manera del Beaux-Arts francés. Es decir, no se forma como una escuela técnica, sino más bien como una escuela del área Bellas Artes. En ese contexto entra Roberto Dávila a estudiar a la universidad y Roberto Dávila lo que caracteriza un poco su formación, creo yo, es la inquietud por tomar muchos otros, o sea, no quedarse solo con los cursos estables, digamos, de la universidad, sino que él toma clases de grabado con Juan Francisco González, o sea, es un tipo inquieto en términos plásticos, artísticos, etc. Su profesor más mencionado es José Forteza. José Forteza es un profesor arquitecto catalán destacado, traído también a la Escuela de Arquitectura. Alumno de Gaudí y de alguna manera heredero del modernismo catalán, de este tipo de
de arquitectura donde se mezclan bastante libremente distintos estilos. Constructor del Palacio Undurraga, que lamentablemente fue demolido, es decir, fue arquitecto de grandes palacios en Chile y muy destacado en la época. Y él le enseña lo que se enseñaba en esa época, los órdenes, ¿no es cierto?, en los estilos de arquitectura. Y Dávila nace de alguna manera con esa horma, ¿no?, con la horma de la Escuela de Bellas Artes francesa, aprendiendo a dibujar los estilos, tomando clases de grabado, ¿no es cierto? Curiosamente hay un paralelo ahí también con Le Corbusier, ¿no?, que Le Corbusier, más que nacer de las escuelas de arquitectura, su padre era grabador, ¿no es cierto?, y él nace aprende a utilizar primero el buril y después el lápiz, o sea, su padre era relojero, quiero decir, ¿no? Entonces él aprende a utilizar la herramienta del grabador. Y bueno, Dávila en el fondo se comienza a formar en ese contexto, ¿no?, donde en la escuela predominaban los órdenes de la arquitectura, los estilos, se enseñaba el dórico, el jónico, ¿no es cierto? Y bueno, con un profesor que de alguna manera era muy fuerte en eso, ¿no? Posteriormente es indudable que cercano a los años 30 comienza a llegar, a partir de la década del 20, comienzan a llegar noticias de Europa a través de publicaciones, de libros. Dávila era, como te digo, una persona acomodada, por lo tanto tenía acceso a comprar libros, importar libros, hablaba idiomas por su estancia en Europa en su infancia, por lo tanto no tenía ningún problema en absorber de alguna manera lo que estaba sucediendo afuera. Y en el año, si no me equivoco, 28 es cuando, perdón, en el año 30 es cuando él recibe este premio, ¿no es cierto?, por un concurso panamericano, ¿no es cierto?, de arquitectura, y recibe una beca del gobierno chileno para estudiar afuera. Y ahí se inicia de alguna manera la etapa que yo como un poco más me ha interesado estudiar, que es el viaje de él. Bueno, básicamente los cambios en las mallas, no solo de la Universidad de Chile, sino que también de la Universidad Católica, impulsados básicamente por estos arquitectos que estuvieron a principios del siglo XX en Europa, ¿no es cierto?, y conocieron la formación, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo en la Bauhaus, donde hubo un cambio de paradigma de alguna manera en la forma de enseñar arquitectura y plástica y artes de una manera integral, donde se mezclaban profesores de composición, de pintura, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, con arquitectos, ¿no es cierto?, como Behrens, o los arquitectos que estaban, incluso el mismo Mies van der Rohe, ¿no? Entonces, esa visión integral de las artes plásticas con la arquitectura, con lo fílmico, con la revolución de las artes que estaba surgiendo en ese momento, es lo que intentan de alguna manera estos personajes traer a la modernización de los planes de estudio en las universidades que dictaban arquitectura en esa época, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. No sin tener resistencia, digamos. O sea, obviamente, como todo cambio, tuvo bastante resistencia en un principio. Dávila era una persona bien especial. Yo creo que también su infancia, ¿no es cierto?, con un padre militar, ¿no es cierto?, lo liga mucho a las raíces chilenas, ¿no? Y él, en sus investigaciones primeras, lo que hace es investigar, por ejemplo, las portadas, investigar la arquitectura colonial de la época en Chile, dibujarla a través de las herramientas que él tenía, que eran sus cursos de grabado, ¿no es cierto? Él hacía unos grabados estupendos, ¿no es cierto?, de la arquitectura colonial, tratando de recoger la esencia de lo que era la arquitectura chilena, que él llamaba. Yo creo que
Y él cuando llega a Europa, bueno, comienza a absorber lo nuevo que estaba sucediendo, visita a Le Corbusier en su taller, hace de alguna manera una cosa que es bastante histórica, que visita y fotografía las obras de Le Corbusier cuando estaban prácticamente terminándose, en un momento bastante especial. Hay fotografías, negativos de Dávila, ¿no es cierto?, de la Villa Stein, de Le Corbusier, de la Ville Savoie, que son magníficos, que tienen de alguna manera esa cosa del momento, ¿no?, de revelar un momento primigenio de una obra maestra, de alguna forma que tal vez él no lo sabía en ese momento, pero fotografiar la Ville Savoie en el momento en que prácticamente se estaba inaugurando tiene una importancia histórica. Entonces, a pesar de que él absorbe todo ese bagaje cultural moderno que estaba sucediendo en Europa, visita las obras de Le Corbusier, él quiere trabajar con Le Corbusier, en una primera instancia no lo logra, y luego terminaría trabajando con él unos meses de vuelta de sus estudios formales en Austria. Pero a pesar de eso, él mantiene siempre la idea de recuperar de alguna forma la arquitectura autóctona chilena. En esos momentos había, antes del viaje, en los primeros años 20, ¿no es cierto?, había movimientos en toda América, en Argentina y en otros lugares de América, de arquitectos que trataban de recuperar la arquitectura autóctona, criolla o como se llamara, ¿no? Entonces él de alguna manera simpatizaba con ese movimiento de tratar de recuperar la arquitectura propia. No obstante, reconoce la importancia de esto nuevo que estaba sucediendo. Yo creo que esa tensión, ese conflicto entre las dos tendencias no se termina nunca de resolver en su cabeza. O sea, a la vuelta, cuando ya se instala en Chile como profesor, luego como decano de la Universidad de Chile, y sobre todo en su ejercicio profesional, él demuestra una constante lucha y tensión entre modernismo y arquitectura tradicional chilena, que en la práctica no consigue resolver. O sea, los resultados no son del todo buenos, diría yo, en términos arquitectónicos, puros. Y su obra más celebrada justamente es una obra donde abrazó los principios del modernismo de una manera más fuerte, ¿no?, que es el Cap Ducal. Y no nos olvidemos que el Cap Ducal es una obra que él termina construyendo luego de haber hecho haber presentado tres versiones distintas del proyecto. Dos de esas versiones eran una al estilo del Palacio Ducal de Venecia, otra al estilo chileno, podríamos decir, y la tercera y última, que fue la que ganó y la que el cliente de alguna manera compró, fue en estilo moderno, que ese es otra rama, otro tema, digamos, ¿no?, que es el tema de los estilos, que de alguna manera en un inicio, no solo Dávila, sino que todos los arquitectos que intentaron asimilar el modernismo lo asimilan como un estilo más, no lo asimilan como un dogma o como una verdad de fe, ¿no es cierto?, de profesar el modernismo, sino que lo asimilan como una opción más dentro de los estilos reinantes o que se utilizaban en la época, ¿no? Yo te diría que Sergio Larraín, Mardones, Dávila, los primeros que de alguna manera comienzan a hacer una arquitectura moderna, por así decirlo, comienzan de esa manera, como un estilo, ¿no?, que se le ofrece al cliente. ¿Usted quiere su casa de estilo Tudor o la quiere de estilo moderno, que es lo último que se está llevando en Europa en este momento? O sea, no nos olvidemos que los estilos son, hasta el día de hoy, una forma de comunicación entre el cliente y el mandante, ¿no? O sea, es una forma que tiene el arquitecto de transmitirle unos ciertos valores de lo que va a hacer a la persona, al cliente, ¿no? O sea, el cliente no entiende los principios abstractos de la composición, pero sí entiende
si tú le hablas de una casa chilena o una casa mediterránea. Imagina inmediatamente en su cabeza qué tipo de casa es, qué tipo de arquitectura es. Esas cualidades de comunicación que tienen los estilos son funcionales hasta el día de hoy. Y lo ves en la arquitectura, por así decirlo, de mercado, ¿no? Que tú revisas en los diarios, en las revistas, las ofertas. Tenemos 2 hermosas casas mediterráneas. Inmediatamente el cliente se hace la idea de lo que es, o 6 hermosas casas estilo chileno. Entonces, ese tema de los estilos de alguna manera subsiste hasta el día de hoy. No es que, la cosa no es dogmática, no se cortó de una sola vez. Bueno, el contexto en el que él viaja a Europa el año 30, como te digo, en Chile todavía reinante una enseñanza de los órdenes de la arquitectura, ¿no es cierto? De los libros de la arquitectura, ¿no es cierto? Clásicos, y enfrentarse con una realidad europea donde los problemas eran la racionalización en la vivienda social. O sea, ellos venían, ¿no es cierto?, ya de una primera posguerra, con lo cual tenían que resolver problemas graves, ¿no es cierto?, sanitarios, rapidez de construcción, temas ya en los cuales comienza el racionalismo y el modernismo a hacer más carne. En ese contexto es en quien, como te digo, enfrenta dos visiones, ¿no? La realidad europea de la posguerra con un país tradicional como Chile, ¿no? Donde las raíces culturales, es un país de terratenientes, un país de una república relativamente joven, ¿no? Un país con enormes diferencias sociales que hasta el día de hoy tenemos. Bueno, él de alguna manera genera como un crisol de ese choque cultural de dos realidades, ¿no? Y creo que, como te digo, no termina nunca de resolver el problema, o sea, siempre sigue buscando esa arquitectura. Hay una serie de dibujitos que él hace muy bonitos, que son adaptaciones de lo que vivió en Europa, ¿no? De las casas de Le Corbusier, de la arquitectura que él hizo como alumno también en la academia de Peter Behrens en Viena. Él fue, o sea, lo que está claro es que él era un personaje dotado para el dibujo y la arquitectura. Prueba de eso era que en Viena los proyectos que desarrolló, o sea, él tenía que cursar 2 años para sacar 3 años, perdón, para sacar el doctorado, y lo hace en prácticamente 1, ¿no? O sea, le convalidan una gran cantidad de cursos formales por los trabajos que él había realizado y los cursos particulares que había tomado. Él, cuando lo rechazan en la Academia de Viena, lo primero que hace es tomar clases particulares con Theo van Doesburg, del grupo de Steel, con muchos otros personajes, digamos, arquitectos y artistas, con lo cual realiza trabajos de manera particular y él luego presenta esos trabajos a la Academia de Viena. Y el mismo Behrens, digamos, le convalía una serie de cursos, por así decirlo, y consigue en mucho menor tiempo obtener sus grados formales de posgrado, ¿no es cierto? El tipo era dotado. También en cuanto a los proyectos que desarrolló en esa época, hay una publicación alemana, la Modern Bauformen, que le dedica, no sé, 10 páginas a los proyectos de Ávila, ya prácticamente como arquitecto, no como estudiante, ¿no? Son unos proyectos que él desarrolló en Viena y en Europa en distintos momentos, pero con sede, por así decirlo, en Chile, ¿no? Desarrolla una escuela de arquitectura en Viña del Mar, desarrolla una torre de hotel también en Viña del Mar, etc. Entonces, esos proyectos le valieron un reconocimiento ya importante, o sea, ser publicado en una revista alemana, ¿no es cierto?, de arquitectura moderna,
no lo consigue cualquiera, digamos. O sea, creo que él tenía todas las capacidades y todas las facilidades para desarrollar la arquitectura, digamos. Él no entra formalmente a la Bauhaus. Yo ahí creo que el dato exacto, digamos, él visitó la Bauhaus, pero sus estudios formales no los realiza en la Bauhaus. Los realiza con Peter Behrens en Viena, con Peter Behrens y Clemens Goldmeister, que eran como los encargados o los que de alguna manera dirigían la escuela de Viena. Se entrevista así con Mies van der Rohe, y Mies van der Rohe revisa también sus trabajos y le dice que él podría fácilmente obtener el grado en la Bauhaus. Y él pretende hacer esta doble titulación, por un lado la titulación en Viena y también los estudios en la Bauhaus, pero finalmente no entra formalmente a la Bauhaus. Como te digo, en ese momento sí él estudió con grandes profesores de la Bauhaus, o sea, con Peter Behrens, con Theo van Doesburg en el tema plástico, con Banton Gelot, también en el tema plástico compositivo. O sea, Theo van Doesburg, Banton Gelot y Piet Mondrian son los formadores del grupo de Stijl, holandés. Entonces, formalmente no estudia en la Bauhaus, pero estudia con gran parte de los profesores de la Bauhaus. Por lo tanto, podría decirse que él absorbe de todas maneras lo que estaba sucediendo en las vanguardias europeas y en la Bauhaus. Cuando él llega a Europa, lo primero que hace, cuando llega a París, es visitar el estudio de Le Corbusier y le hace una entrevista en el fondo, ¿no? O sea, le pregunta cosas y escribe en sus memorias, en sus informes, porque él estaba en comisión de estudio, por tanto él escribe 2 informes de viaje y él describe con harto detalle en su informe sus conversaciones con Le Corbusier y su impresión de Le Corbusier. Describe la impresión que tiene respecto de la forma de dibujar de Le Corbusier al hacer los croquis que le daría para que él visitase sus obras, con un trazo especial, ¿no es cierto?, de pluma, estilo, ¿no es cierto?, que él llama estilográfica. Y da cuenta de cómo esa mano, esa pluma, esa capacidad sintética de hacer estos dibujos, finalmente es la que se trasunta en el pensamiento de Le Corbusier y en su obra. Bueno, él estuvo en contacto, visitó, como te digo, varias de las obras de Le Corbusier con una carta, con un permiso especial del propio Le Corbusier. Y a la vuelta entonces ya llega con un bagaje, después de haber estudiado con los personajes más importantes de la vanguardia europea. Es decir, él llega ya con un currículum incontrarrestable. O sea, bastante impresionante el currículum de Dávila en Europa en esos 2 años. Por lo tanto, es aceptado de trabajar en el despacho de Le Corbusier. Tengo entendido que trabaja en el proyecto Algeria, un proyecto no construido, urbano, de viviendas sociales para grandes cantidades de personas. Trabaja en Algeria, es lo que he logrado dilucidar de los textos que existen o de los informes que existen, pero como te digo, la gran característica, creo yo, del paso de él por la oficina de Le Corbusier fue establecer ese diálogo crítico que yo creo que fue muy fructífero. Y yo creo que el segundo Le Corbusier, por así decirlo, Le Corbusier, no de las casas dominó, no de las obras de Stuttgart o de la Ville Savoye, sino que el Le Corbusier de la Ronchamp, el Le Corbusier de la Tourette, o sea, el Le Corbusier, de alguna manera, que comienza a tomar características más propias del lugar, características más orgánicas. En gran medida creo yo que pudo haber sido influido por estos cuestionamientos al racionalismo sincrético y tan dogmático, por así decirlo, que tienen las conversaciones con Dávila. O sea, yo creo que Dávila sí
efectivamente pudo haber influido críticamente dentro del despacho de Le Corbusier en las obras que vendrían después de Le Corbusier. Porque a pesar de que, o sea, de la enorme admiración y respeto que él tenía por Le Corbusier, él era muy crítico y entablaba discusiones con el mismo Le Corbusier sobre temas de arquitectura. Le Corbusier le toma mucho cariño a Dávila, porque de alguna manera es un aprendiz, ¿no es cierto?, pero un aprendiz que te empieza como a confrontar y a rebatir ciertos principios. Dávila nunca dejó de afirmar que la arquitectura debía fundarse en el contexto cultural propio. Nunca pensó que la arquitectura debía transmutarse de lo que estaba sucediendo en Europa inmediatamente a Chile o a América. Y yo creo que eso hizo eco en Le Corbusier. Hay evidencias, digamos, de la relación que tenían por un intercambio epistolar, cuando Dávila construye su obra más importante, el Cap Ducal, le envía fotografías a Le Corbusier le manda una carta felicitándolo justamente por haber adoptado los principios del movimiento moderno en su obra, ¿no? Le Corbusier también le regala en algún momento un dibujo, un croquis para un taller, una propiedad que tenía Dávila en calle Catedral, si no me equivoco, que era un taller de él, ¿no? Y Le Corbusier le hace un dibujo, un esquema de cómo podría trabajar esa propiedad chilena, ¿no es cierto? Una casa de fachada continua, de patio interior, y le hace un dibujo y le regala este dibujo de cómo podría ser el taller de él, ¿no? Y dibuja de alguna manera una caja moderna sobre este edificio tradicional. O sea, la relación entre ellos fue bien especial, no fue de un aprendiz, digamos, cualquiera o un dibujante cualquiera. Y se funda, yo creo, en esa fuerza de Dávila de poder rebatir y discutir y de pensar en lo que estaba sucediendo. Yo creo que Dávila fue un gran visionario, un gran precursor de lo que vendría después del modernismo a llamarse modernismo crítico, modernidad apropiada y una serie de otros nombres que era lo que justamente buscaba Dávila en ese momento, que el modernismo, si bien es cierto tenía valores y tenía que adoptarse, debía ser pasado por un filtro, debía ser adaptado a la realidad cultural, histórica, tradicional o como quiera que se llame, de cada país, ¿no? Y bueno, cuando viene la crisis del modernismo y el estilo internacional de Philip Johnson, ¿no es cierto?, y empieza a surgir los cuestionamientos profundos del modernismo en los años 50, 60 y recién en los 70, Dávila lo cuestionó el año 30, ¿no? 32. Entonces, creo que es un tipo interesante desde el punto de vista intelectual. Más que hacer una crítica monográfica a sus obras, que pueden no ser del todo del gusto, por así decirlo, del crítico de arquitectura, creo que lo interesante está más en su capacidad crítica y lo que eso sembró de alguna manera en las generaciones futuras, ¿no? Cuando Dávila construye el Cap Ducal, le envía fotografías y Le Corbusier le manda inmediatamente una carta de agradecimiento, de felicitaciones. O sea, tenía un intercambio epistolar directo con Le Corbusier. Y no solo con él, sino con Theo van Doesburg también. Cuando muere Theo van Doesburg, él es invitado al funeral y envía sus condolencias a la viuda. O sea, había una relación personal también de él por sus características humanas, por ser una persona culta, por ser una persona con unas cualidades sorprendentes, creo yo, para la época, que él es reconocido allá por estos personajes no como un ayudante o dibujante más, sino que él es reconocido como arquitecto. Yo tengo esa impresión, creo que él es el primero en traer, como tú dices, las doctrinas o las enseñanzas de Le Corbusier acá, pero más que nada es un personaje que siempre contrasta y nunca traiciona su
su capacidad crítica o su cualidad crítica del modernismo. No solo él, sino que otros también, otros personajes que viajan y traen de alguna manera estas nuevas formas de enseñar y esta nueva forma de transmitir la arquitectura, influyen en una cierta presión ya del estudiantado por modernizar las mallas y que terminan de cierta manera en revoluciones, ¿no? Hay periodos, no recuerdo bien las fechas, pero que terminan con profesores exonerados, con grandes revoluciones al interior de la universidad. Claro, Geber y compañía. No olvidemos que Borchers, que es un arquitecto importantísimo en el contexto de la transmisión del pensamiento moderno, tal vez el más dogmático, Borchers, el que lleva más lejos los principios del modernismo, es exonerado de la Universidad de Chile. O sea, cosa que tú lo miras ahora en un contexto, es una locura. O sea, Borchers tal vez uno de los profesores más, o de los arquitectos más talentosos del modernismo chileno, por lejos. No solo por las obras que construyó, sino que por el pensamiento que él desarrolla, y es exonerado de la Universidad de Chile. Es decir, además Borchers, bueno, es discriminado por su homosexualidad, etc. O sea, hay todo un tema que tiene que ver con también esta como tradicionalidad de la sociedad chilena y que permanece hasta el día de hoy. Yo soy profesor de la Universidad de Chile y te digo que a veces me dan ganas de hacer una quema, ¿no es cierto? Y una revolución. Hay fuerzas extraordinariamente inamovibles en la universidad, aunque uno no lo crea, que cuesta de repente hacer avanzar las cosas. Y me imagino en ese contexto, en esa época, de haber sido mucho más revolucionario y mucho más violento y fuerte el choque que hoy, digamos. Dávila tenía de alguna manera una escuela dentro de la escuela y la otra escuela la tenía Juan Martínez. La Universidad de Chile estaba totalmente polarizada, o sea, tú no podías estar al medio, tú tenías que ser de Dávila o de Martínez, ¿no? Martínez con una impronta racionalista clásica, ¿no? Y Dávila con una cierta tendencia más a la mezcla, ¿no? y a lo heterodoxo, pero sí era una época donde sucedían cosas en la universidad importantes. Dávila, como te digo, aprende en Europa y con Le Corbusier y con los arquitectos de la Bauhaus las técnicas que se estaban utilizando, las técnicas contemporáneas, modernas, ¿no es cierto?, que era el concreto armado. Finales de 1800 y principios de 1900 comienza de alguna manera, se descubre, Auguste Perret y otros digamos, descubren esta manera de encofrar el cemento, ¿no? el hormigón, e incorporarle enferraduras para poder conseguir estabilidad formal, estructural. Y bueno, esto de alguna manera le venía como anillo al dedo a Le Corbusier y a los arquitectos racionalistas y modernos, porque podían sobrepasar con la forma, las aperturas de las ventanas, de los vanos, que permitían los materiales tradicionales, ¿no es cierto?, que te permiten cierto largo de ventana y no puedes sobrepasar eso, etcétera. Voladizos, etcétera. O sea, comienza una revolución de alguna manera de por qué no construir la arquitectura que nos permite el material, por qué seguir construyendo en hormigón la arquitectura que se hacía en piedra, ¿no? que tenía otras cualidades físicas y otras cualidades de comportamiento estructural. Y esa revolución de alguna manera de los materiales, que sin duda la más importante es la del hormigón armado, hasta el día de hoy no existe otro material más dúctil en términos de poder construir diversos
espacios de diversas formas, voladizos, aperturas de vanos, etc. Esa cualidad, como esa revolución del material, de alguna manera, venía también con estos arquitectos que retornaron y que volvieron, ¿no? Entonces, a pesar de que el mismo Dávila, o sea, uno de los pilares, de alguna manera, de su cuestionamiento a la arquitectura moderna internacional era justamente el material. Entonces, él trata siempre de incorporar la teja, la madera, a veces de una manera muy rústica, ¿no es cierto?, que también podríamos decir que es precursora. O sea, si tú te fijas hoy día en la arquitectura contemporánea, arquitectos chilenos como Germán del Sol, por ejemplo, incorporan troncos en su arquitectura, cosa que hizo Dávila en el año 30. ¿Te fijas? O sea, creo que fue un tipo que se saltó un periodo, ¿no? Como de alguna manera intentó hacer algo que estaba mucho más allá de las capacidades de la sociedad en ese minuto de asimilar. Hoy día el retorno en la vuelta a los materiales autóctonos, brutos, como las rocas, las piedras brutas, los troncos brutos, han sido y están siendo cada vez más utilizados. Entonces te demuestra que el tipo, a pesar de no dar en el clavo con su época, el tipo se proyecta 60, 80 o más años en el tiempo, digamos. O sea, la búsqueda que él tenía es una búsqueda que hoy día es muy vigente, porque nos damos cuenta que la racionalidad no responde en un 100% a las necesidades humanas del habitante, ¿no? Es decir, tú puedes responder a las condiciones sanitarias, de iluminación y al cobijo, ¿no es cierto?, del entorno, pero hay cualidades que van más allá, que son las que buscaba, yo creo, Dávila, que es la pertenencia a una tierra, la pertenencia a un clima, a una sociedad, a una cultura. Y esas cualidades de pertenencia no las responde la arquitectura moderna, ¿no? Es como una, de alguna manera, un ramo pendiente que deja la arquitectura moderna y que empieza a pasar la cuenta después con los años, ¿no? A ver, la Viña del Mar en esa época era el patio de juegos, por así decirlo, de la alta sociedad chilena. O sea, Viña del Mar se funda y se forma como el balneario de la alta sociedad chilena. En ese contexto, como te repito, Dávila pertenecía de alguna manera a esa alta sociedad, ¿no? Era un tipo de origen humilde, precisamente. Entonces, obviamente que esos contactos son los que le permiten a él construir sus primeras casas, etc. Yo creo que la arquitectura residencial de Dávila, como te digo, es en muchos casos un experimento de mezcla entre la arquitectura moderna y la arquitectura tradicional, que él entendía como tradicional o que él entendía como arquitectura propia. Yo creo que él comete a lo mejor un error o entiende que esta arquitectura propia chilena era la arquitectura colonial. Y la arquitectura colonial del patio y la teja era una arquitectura implantada también desde Europa. O sea, la arquitectura del patio central, la arquitectura del damero, es una arquitectura que viene implantada, instaurada con la colonia, digamos, ¿no? Era la forma rápida, barata y lógica de construir las colonias, ¿no? También era una implantación, ¿no? No necesariamente, a pesar de que había sí una cierta tradición ya constructiva, con la madera, con la teja, con el adobe, él intenta de alguna manera mezclar las dos cosas. Eso te podría decir yo que, o sea, intenta mezclar el hormigón armado con la teja, el hormigón armado con la madera, y ese es su aporte. Que clásico finalmente, la casa romana, la casa griega, finalmente. Por supuesto, sí. La casa chilena no difiere mucho y de la casa española, ¿no es cierto? Y la casa española viene de la romana. Vemos que Roma llega al norte de España, digamos, instaura en el norte de España también su imperio, ¿no? Entonces, no es extraño esa transmisión de alguna manera cultural.
Pero como te digo, sí, él entiende que la arquitectura chilena es la arquitectura colonial, de la teja y del patio central. Y en sus experimentos formales y de sus viviendas y sus casas, algunas construidas y otras dibujadas, hace esta mezcla, ¿no? Intenta siempre, permanentemente hacer esta mezcla, a veces con mejores resultados que otras, digamos, donde uno podría efectivamente criticar los resultados, es decir, no se da esta armonía entre las dos piezas, pero ya el experimento formal de la mezcla es precursor de lo que podríamos decir está sucediendo incluso hoy en la arquitectura americana, latinoamericana, chilena, digamos, que con algunas corrientes de arquitectos que intentan recoger, pero no desde la arquitectura colonial, sino desde las cualidades ya más abstractas del clima y de las cualidades del paisaje. Yo creo que en el fondo sí ha habido como un paso adelante en el trabajo de Dávila respecto de la adaptación de una arquitectura de valores internacionales o contemporáneas, digamos, o modernos, a la arquitectura chilena, ha sido el entendimiento de que no es a partir de una arquitectura colonial es donde vamos a encontrar ese camino, sino a partir del reconocimiento de ciertos valores abstractos, pero propios de nuestra realidad, que son la cordillera como una gran barrera, el mar, los diferentes climas. Yo te diría que más que arquitectura chilena, una arquitectura que reconozca el lugar, la región donde se implanta, ¿no? Que en Chile tenemos, no sé, 3 por lo menos o 4 climas marcadamente distintos a lo largo de Chile. Entonces, ese ha sido, creo yo, un aporte de Dávila y también una evolución de lo que el pensamiento de los arquitectos contemporáneos en Chile, por lo menos, están tratando de hacer. La obra construida que se permanece de él está básicamente en Viña del Mar. La Casa Flores, el Cap Ducal, como te decía, y otras obras. Pero yo creo que el tema es más bien circunstancial. Yo creo que la preocupación de él, ya sea en Viña o en el Valle Central, en Santiago, lo que sea, era de reconocer ciertas cualidades de nuestra sociedad, de nuestro clima, cualidades que nos den pertenencia. Yo creo que él tenía un sentido de pertenencia a esta tierra importante. O sea, el hecho de que él viajase a Europa, tuviese contacto con... O sea, él podría haberse quedado en Europa, ¿no? Trabajando con Le Corbusier, se podría haber quedado enseñando incluso en escuelas como la Bauhaus o como la Academia de Viena, tranquilamente. O sea, el currículum que él tenía y los logros que él hizo, por ejemplo, en la Academia de Viena de Peter Behrens, perfectamente él podría haberse quedado enseñando en la Academia de Viena, ¿no? Pero él decide volver a Chile, en parte porque tenía que también devolver los conocimientos adquiridos y transmitirlos al país que le había dado la beca y que le había permitido hacer este viaje, pero también por un profundo sentimiento nacional de pertenencia, que yo creo que es lo que marca su búsqueda también. Yo lo que he leído, lo que conozco del proceso es que es parte de una propuesta, de un concurso cerrado, me parece, en el cual él decide presentar 3 alternativas, él mismo, queriendo de alguna manera como abarcar todo el espectro de gustos que podría tener el cliente. O sea, claramente para él ese encargo era importantísimo, era construir en una ubicación frente al mar, privilegiada, Viña del Mar, ¿no es cierto? Era importante. Tanto así que él dibuja 3 proyectos, o sea, hay que estar bien loco, ¿no? Para presentar 3 proyectos. Nosotros participamos en concursos constantemente y presentar un proyecto con concurso es un esfuerzo enorme. O sea, presentar 3 yo creo que es un poco una locura. Dibujados los 3 de una manera que se entiendan, transmisible al cliente y todo. Entonces, me da la impresión que por un lado, eso te demuestra que él no estaba convencido de que la arquitectura moderna fuese la mejor alternativa para Chile, claramente. O sea, en el minuto que tú presentas 3 alternativas distintas,
es porque tú crees que las posibilidades son más abiertas. Por otro lado, esta como necesidad yo creo que de transmitir, o sea, no necesidad, sino que esta cualidad todavía de transmitir a través de los tipos, como de comunicar la arquitectura a través de tipos. El tipo moderno, el tipo veneciano, europeo, ¿no es cierto?, de ventanas ojivales, el tipo chileno de alero y teja, que, como te digo, es propia de los arquitectos de la época que fueron formados en el estilo. O sea, yo creo que no es extraño, puede ser, hoy día es extraño, es decir, cómo presentas tres alternativas para un proyecto con distintos estilos, pero para la época era algo bastante normal, en el sentido en que, como te digo, reafirma que el movimiento moderno se introduce en Chile de a poquito y como un estilo más dentro de la gama Tudor, inglesa, española y las arquitecturas que pedían los clientes. La arquitectura en esa época era un bien de consumo bastante suntuario, o sea, personajes ricos se mandaban a hacer palacios o casas y los mandaban a hacer al estilo de lo que ellos pensaban que era lo adecuado, ¿no? que era lo que veían en sus viajes a Europa. La mayor parte de estos clientes eran personajes que hacían largas estadías en Europa, ¿no es cierto? Hacían sus fortunas con la minería, sobre todo el salitre en el norte, venían de familias de terratenientes, o sea, y los tipos miraban a Europa y a Francia sobre todo como la cuna, entonces hacían estos viajes largos a Europa. Y por lo tanto lo que pedían también era eso, ¿no? O sea, tráeme estilos, ¿no? Tráeme estilos europeos que me den categoría. O sea, si yo me voy a construir una casa o un restaurante o un palacio o lo que sea, quiero que me dé estatus. Y el estatus venía de Francia, de Europa. Chile era un país francófilo, absoluto. Yo creo que había un cierto interés en este como afán de mirar hacia lo que estaba pasando en Europa, que también reconoce un interés por lo nuevo. Yo creo que el tema de lo nuevo también es un tema presente en la sociedad, en la alta sociedad chilena, ¿no? Buscar también lo nuevo, ¿no? No solamente mirar hacia Europa, sino que también, bueno, ¿qué es lo último? Como tema de la revista de moda, ¿no? Que comienzan a llegar también las revistas de moda, que comienzan a llegar las revistas de decoración, ¿no es cierto? Entonces, también existe en la alta sociedad chilena o la sociedad pudiente esta necesidad como de estar a la moda, ¿no? de estar con lo nuevo. No solamente en Chile, sino que, por ejemplo, en Argentina, ¿no es cierto?, donde Le Corbusier visita Buenos Aires, la sociedad, digamos, alta, hay personajes que enganchan con lo nuevo que se está haciendo y le encargan incluso su vivienda, ¿no? Hay una que se construye, que es la Casa Currucheta en La Plata. En Santiago, en Chile, si bien es cierto, Le Corbusier no viene a Chile, la familia Errázuriz le encarga una vivienda en Zapallar, entonces, la cual diseña y ese proyecto existe. No construido como se proyectó por Le Corbusier, pero existe el proyecto de la Casa Errázuriz. Entonces, hay esta necesidad de alguna manera traer lo nuevo. Creo que eso prima tal vez la decisión de construir este hotel, este restaurante, ¿no es cierto?, en la orilla del mar. Creo que también la pertinencia la da la ubicación, el estar enclavado en una roca, ¿no es cierto?, con la rompiente del mar, hace que la arquitectura náutica, de alguna manera, no olvidemos que el mismo Le Corbusier
hace su arquitectura mirando la arquitectura naval y mirando la arquitectura de la fabricación de los autos, ¿no? O sea, el entendimiento del funcionamiento, de la forma y la función como una máquina que venía de la arquitectura naval y de la arquitectura de la industrial, digamos, que es, por así decirlo, la que se despoja de ornamento, ¿no? La máquina no tiene necesidad de encajar en un canon ornamental porque no tiene necesidad de comunicar otras cosas más que su funcionamiento propio. Esas cualidades de la máquina que pasan a la arquitectura naval son transmitidas también, son incorporadas por Le Corbusier, digamos, en su arquitectura. Creo que esa es tal vez la herencia que trae el Cap Ducal como arquitectura, ¿no? La arquitectura naval, que en el emplazamiento donde está era la más lógica, ¿no? Un palacio ducal ahí, en la rompiente de las olas, con arcos, ojivales, no tenía mucho que hacer. O sea, creo que ahí primó el buen juicio del propio mandante, ¿no? En elegir la obra que representaba mejor el lugar. Sin duda creo que la característica principal es este triunfo, por así decirlo, de la arquitectura moderna a través de ser capaz de interpretar de mejor manera un entorno de la rompiente y de la orilla de mar. El Cap Ducal tiene el origen de su nombre es por los barcos de la Cap, que en esa época circulaban por la bahía del Paraíso, ¿no es cierto? Los barcos de la Compañía Aceras del Pacífico. Por eso se le llama Cap. Y Ducal porque él tenía la idea, ¿no es cierto?, de traer los valores del Palacio Ducal de Venecia a este entorno. O sea que el nombre de alguna manera como que te indica también ciertas claves de la arquitectura naviera y de esta opción que hizo cercana a lo que sería el Palacio Ducal de Venecia, ¿no? Entonces, esta mezcla entre las dos cosas es la que de alguna manera de donde nace el proyecto. Yo creo que las principales características es justamente el emplazamiento en la rompiente, justo en la curva, ¿no es cierto?, donde de alguna manera hay un punto de inflexión, claramente ser punta de lanza de alguna manera de la desembocadura del Marga Marga, ¿no es cierto?, en este paisaje de la desembocadura, esa cualidad como de punta de lanza, de rompiente, creo que hace que efectivamente la forma naval, la forma de barco, sea la que triunfe, por así decirlo, dentro de las propuestas del Cap Ducal. Creo que sus cualidades representativas de emplazamiento en un entorno natural tan característico es lo que marca la obra, más que sus terminaciones interiores o las cualidades de otro tipo. Yo creo que es eso, una obra que es capaz de representar fuertemente el entorno en el cual se emplaza. Yo creo que ahí está el valor de esa obra, digamos. No olvidemos que las construcciones dentro de los planos reguladores hay ciertos ordenamientos, ¿no es cierto?, que al día de hoy tú no puedes construir de la línea de la calle, por así decirlo, hacia el mar. Es propiedad, por así decirlo, pública, ¿no? Todos sabemos que se ha vulnerado en varias ocasiones esa característica, sobre todo en hoteles, ¿no? Hay otro hotel en Reñaca, ¿no es cierto?, que también está construido sobre la roca. Recientemente se construyó un Radisson también metido ahí en Concón, que son cosas que vulneran sin duda todas las normativas, o sea, son bastante irregulares. En esa época tal vez no era tan clara la situación respecto del respeto de lo que tiene que ser el espacio de la orilla de mar, ¿no es cierto?, que es público por excelencia, etc. Yo creo que la cualidad de estar emplazado ahí, después de la calle, ¿no es cierto?, en la roca, en la rompiente, el acierto de alguna manera formal de representar de una manera más o menos equilibrada los valores de la arquitectura moderna con esta como arquitectura naval, el emplazamiento. Yo creo que es ese acierto entre
entre representación y escenario, que de alguna manera hace Dávila, es lo que hace de la obra una obra valiosa, no solamente, yo creo que es una obra valiosa a nivel internacional, yo creo que es una obra muy, muy destacada, digamos. Tanto así como te digo que el propio Le Corbusier le manda unas felicitaciones, una carta muy extensa y muy clara, digamos, de felicitaciones y que encuentra que ha manejado los principios del modernismo con maestría, digamos, en ese emplazamiento. Hay una obra que está en la subida de Aguasanta, que es la Casa Flores, que de alguna manera marca también como con cierto éxito a mi juicio, esta característica como del ecléctica, de la mezcla de estilos, ¿no? Como intentar de alguna manera con este doble arco generar un espacio interior, intermedio, interpretar, digamos, la arquitectura de la villa, de la casa aislada, pero con un espacio semipúblico ahí al frente. Hoy día es una sede de una universidad. Creo yo que la Casa Flores tal vez como el experimento de casa, de mezcla de estos dos estilos más exitoso que tal vez él tiene, ¿no? Porque el Cap Ducal de alguna manera viene siendo como una cosa que se sale un poco de la búsqueda de él, ¿no? Que es adoptar exclusivamente una arquitectura naval, moderna, sin tinte criollo, ¿no? Pero la casa Flores es una arquitectura que tiene algo de esa búsqueda más ecléctica, ¿no? de utilizar ciertos tipos de los estilos mezclados con la arquitectura moderna. Yo no sé si él como que influencia, yo pienso que sí, que influencia a otras arquitecturas de la zona, ¿no? No soy experto en ese tema, pero creo que dentro de su arquitectura residencial y de los proyectos que él hizo, tal vez Cap Ducal y la Casa Flores sean distintos, pero como bien emblemáticos en términos de un cierto éxito en la calibración para cada lugar, ¿no? De calibración entre lo moderno y lo tradicional. Yo creo que lo que él logra en el Cap Ducal es incorporar o sea, él no necesita incorporarle teja al Cap Ducal porque la arquitectura de orilla de mar de alguna manera no es connatural a la teja y al valle central, sino que él reconoce los valores del lugar ahí en la arquitectura naval. Yo creo que ahí acierta de alguna manera de encajar una obra en un contexto natural tan fuerte como el marino, digamos, a través de un lenguaje moderno. Yo creo que ese es su principal acierto y la Casa Flores, como digo, tal vez en el otro extremo, donde existe más eclecticismo y una mezcla de estilos, es también un acierto por el emplazamiento de cerro, digamos, en que está, un emplazamiento muy difícil que lo resuelve con un gesto de una arcada, digamos, exterior, curva, que genera una plaza, un pequeño patio. Yo creo que esas dos obras son tal vez las más, a mi juicio, emblemáticas y que pueden haber influenciado y haber influido también en otros arquitectos de la época. Bueno, él, como te digo, siempre buscó la utilización de ciertos materiales autóctonos, etc. En este caso, más que la utilización de materiales autóctonos, construye de la manera tradicional que se construía en la época con hormigón y ladrillo, pero genera estos arcos, ¿no es cierto?, que de alguna manera también podrían tener ciertas reminiscencias de la arquitectura más tradicional y lo resuelve un espacio a mi juicio contemporáneo, o sea, en una obra ecléctica pero a la vez con tintes bien modernos, digamos. Constructivamente era la época en la cual ya se utilizaba el hormigón armado, se utilizaba la albañilería reforzada, que se llama, que es con pilares, vigas de hormigón armado y albañilería estucada.
Eh, y bueno, obviamente se asumen esas condiciones, ¿no?, modernas. El tema de los terremotos en Chile es importante, entonces el adobe, que podría ser la arquitectura o la materialidad, por así decirlo, tradicional por excelencia, y que se ha ido retomando hoy día a través de nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, de cómo utilizar el adobe a través de la quincha o con reforzamientos de madera o metálicos. O sea, es un material que no está muerto, digamos, pero ha demostrado que en su uso tradicional no es eficiente en comportamientos sísmicos. O sea, se han caído la mayor parte de las obras de adobe, sobre todo de la zona central de Santiago y del Valle Central en general. Entonces, en esa época sí ya estaba asimilado una arquitectura antisísmica, o sea, habíamos tenido ya terremotos importantes. Entonces, creo que la materialidad en Chile surge a partir del entendimiento del comportamiento sísmico de los edificios. No hay otro camino, digamos. Y es por eso tal vez que prima en Chile a partir de los años 20, 30 el hormigón y la albañilería reforzada. Yo creo que ahí la gracia, digamos, de esa casa es resolver un entorno complejo, o sea, un entorno urbano de ciudad, pero en una pendiente importante, donde esta como especie de arcos que despliega hacia la calle hacen las veces de portal, cerramiento hacia la calle, pero a la vez generar un espacio interior. O sea, desdobla el arco del uso tradicional, que es el uso para contener un corredor, ¿no es cierto?, cerrado, ¿no?, que él lo despliega, y eso yo creo que es como, por así decirlo, el gesto moderno que tiene el edificio, y que resuelve bastante bien el tema de cómo enfrentar la calle y la bajada de Agua Santa. En un entorno, como te digo, de arquitectura de cerros, donde no es posible aplicar algunas arquitecturas que son propias del plano, ¿no es cierto?, de patio interior, de fachada continua. Y las diferencias de nivel son tales que te obligan a generar otro tipo de adaptaciones al lugar. Yo creo que eso influyó en que esa obra en particular fuera también notable, creo. Bueno, yo creo que Dávila, como te digo, si bien es cierto, tuvo algunas obras importantes como esta que nombramos, no son de la envergadura y de la importancia del carácter público que, por ejemplo, tuvo la obra de Juan Martínez, que era su digamos, otro contemporáneo competidor, por así podríamos decir, en cuanto a corrientes de arquitectura, en la Facultad de Arquitectura. Lo que él, creo yo, lo destaca es, por un lado, lo que yo he tratado de investigar y de aprender es el enorme bagaje que él adquiere en el viaje a Europa. O sea, si uno lee un poco el recorrido que hizo, las obras que visitó, los personajes que entrevistó, con quienes estudió, realmente tú piensas que estuvo 10 años y estuvo 2. O sea, fue muy intenso, aquilató una enorme cantidad de conocimientos y de contacto con personajes que son muy importantes en el desarrollo de la arquitectura y del arte moderno, contemporáneo. Entonces, creo yo que ese es su gran aporte, su gran valor, el haber sido capaz de transmitir en la escuela a otras generaciones ese enorme bagaje. Y creo yo que él, bueno, de alguna manera yo estudié con algunos de sus alumnos, estudié con Isabel Tuca, estudié con Alberto Sartori, que fueron alumnos de él, y de alguna manera recibí como un poco directamente el influjo del amor, el entusiasmo por la enseñanza, por la arquitectura, la pasión. O sea, ambos profesores, sobre todo Sartori, ¿no es cierto?, de una pasión por la profesión inconmensurable. O sea, creo yo que recibí de alguna manera la herencia de Dávila a través de estos profesores, donde era clara la influencia. O sea, esta apertura hacia
lo no dogmático, lo no ortodoxo, ¿no es cierto? No seguir un solo canon, sino que un cierto carácter de investigación, de apertura hacia distintas corrientes, tipos, etc. Creo que él logró transmitirlo. Yo de alguna manera lo viví en la segunda generación a través de estos profesores, ¿no? que tuvieron la suerte de estudiar con él y de ser sus ayudantes y sus aprendices. Yo creo que Dávila significa para la arquitectura chilena esta búsqueda de no ser un país que de alguna manera importa cultura sin de alguna manera adaptarla, ¿no? Sino que él intentó y él yo creo que heredó de alguna forma a nosotros, a los que seguimos en esta profesión, la inquietud y la necesidad de buscar una arquitectura propia, de buscar una arquitectura o una expresión cultural propia y no simplemente importar como importamos un auto desde Europa, como importamos un auto desde Japón, no sé. Creo que la arquitectura es compleja, es un hecho complejo, es un hecho que tiene que ver con lo social, tiene que ver con el ser humano. Y el ser humano es complejo, el ser humano tiene no solamente sus necesidades básicas que cumplir, sino que además tiene necesidades espirituales. Esas necesidades espirituales tienen que ver con un sentido también de pertenencia a un lugar. Lo que pasó ayer con la selección chilena, por ejemplo, es un fenómeno, ¿no es cierto?, que es difícil de explicar si no lo entiendes como en un sentido histórico, ¿no es cierto?, que está bien, es un triunfo en una cancha de fútbol, pero se le ganó a España, España nos conquistó, volvemos a de alguna manera reconquistar nuestra identidad, ganándole al conquistador. O sea, hay una identidad cultural que se quiere tener, no solamente en el tema de la arquitectura se ve, sino que en la plástica, en la pintura, en el arte, en la instalación. Tratar de mostrarnos al mundo como un país que tiene de alguna manera una identidad propia. Yo creo que esa es la herencia de Dávila, me atrevería a decir.